Buenos días, abogado. Nosotros somos el grupo número F y vamos a estar hablando sobre los contratos de depósito mercantil en Honduras. Como una introducción a este tema, es que vamos a estar explicando lo que es un contrato mercantil. Bueno, un contrato mercantil es un acuerdo entre dos o más personas con el fin de realizar actos de comercio, es decir, negocios o transacciones que la ley considera comerciales. Por ejemplo, la compraventa de mercancías, transporte, depósito, etc. En otras palabras, es un concepto derivado del Código de Comercio y no del Código Civil, porque su finalidad es lucrativa o comercial. Con base legal, el Código de Comercio de Honduras de 1950 regula los contratos mercantiles en general, especialmente a partir del libro segundo, capítulo primero de contratos y obligaciones mercantiles. ¿Por qué el depósito es un contrato mercantil? El depósito se considera mercantil cuando recae sobre cosas que son objeto de comercio o cuando el depositario se dedica profesionalmente a recibir depósito, por ejemplo, un almacén de depósito o una empresa que guarda mercancías. En estos casos, el depósito deja de ser un simple acto civil y pasa a tener carácter comercial. El depósito mercantil está regulado en el título 14 del Código de Comercio de Honduras, artículo 890 al 907. Muchas gracias. Buenas tardes, abogado. Continuando con la explicación de mi compañera Paola, procederé a explicar las tres características fundamentales de este tipo de contratos. La característica bilateral significa que desde que se genera este tipo de contratos hay una obligación para ambas partes, tanto para el depositante, que es el que debe pagar y entregar el bien, como para el depositario, que es el que debe custodiar el bien. La segunda característica es que este es consensual. Esto significa que para que haya un perfeccionamiento de este tipo de contratos, basta con el simple acuerdo de voluntad de las partes, teniendo así que no debe de haber una entrega inmediata y tampoco debe de haber una formalidad especial para que este tipo de contrato pueda perfeccionarse. Por último, tenemos la característica onerosa, y es que dentro de este tipo de contratos mercantiles, el depositario recibe una remuneración por la guarda del bien, a diferencia del depósito civil. Entonces es una característica que llama mucho la atención y nos muestra o nos enseña cómo podemos entender este tipo de contratos. Estas tres características fundamentales que mencioné, la onerosa, la bilateral y la consensual, nos ayudan a entender la finalidad y naturaleza de este tipo de contratos y de cómo esto ayuda a resguardar el bien. De mi parte eso es todo y los dejo con mis compañeros, que les hablará sobre las obligaciones que derivan de este tipo de contrato. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues yo voy a seguir con el punto número 3, que en este caso pues son las partes del contrato depositario o de depósito. Sus partes principales son el depositante y el depositario. El depositante es quien entrega la cosa. Obviamente la entrega en perfecto estado, eh, depende que sea lo que esté entregando, ya porque puede ser algún bien que requiere de mucho cuidado, eh, puede ser también algunos documentos de suma importancia.
pero en este caso pues podríamos decir que entregó algún equipo de tecnología, qué sé yo, de muy alto cuidado. Entonces el depositario tiene la obligación de cuidar y velar por la cosa. Y en este caso, si el depositario decidiera o se tomara el atrevimiento de usarla y le causare daño, este tiene la obligación de restituir la cosa por daños y perjuicios en caso de que se lo haya ocasionado, ¿verdad? O por pérdida o por deterioro, debe de responder el depositario. Si por su culpa, por negligencia la pierde, pues ya sabemos, ¿verdad?, que lo debe de reponer. En esta cuestión, por otro lado, el depositante tiene la obligación principal, que es la entrega de la cosa, como les había dicho, y la segunda es para retribuir el costo del servicio cuando el contrato sea oneroso, como ocurre normalmente en el ámbito mercantil, ¿verdad? En resumen, el éxito de este contrato depende del cumplimiento de ambas partes. El depositante pues debe de cuidar, de devolver la cosa, el depositario, y el depositante pues debe de cumplir con el pago y las condiciones establecidas en esta obligación, que garantiza pues la confianza y la seguridad de relaciones comerciales en un futuro, ¿no? Esta ha sido mi participación, se los agradezco. Pasamos al siguiente compañero. Muy bien, ahora continuaremos hablando de 3 tipos de contratos mercantiles, de los cuales contamos primero con los que son los contratos mercantiles de depósito. Estos se dividen en 2, que sería también el depósito regular y el depósito irregular. Como número 3 tendríamos los almacenes generales de depósito. Ok, empezamos con el depósito regular, hablando de una forma clara para dejarlo bien definido, para entender cuáles son las características que estos deben cumplir. Empezamos con el depósito regular, ocurre cuando una persona entrega a otra un bien mueble para que lo guarde y lo devuelva en el mismo estado. Esto es bastante básico y es lo que generalmente ocurre en varios lugares. Como por ejemplo, si una joyería entrega una caja con unos relojes a una empresa de seguridad para que los resguarde, estamos ante un depósito regular. La empresa debe devolver exactamente esos mismos relojes y no otros. Como número 2 tenemos el depósito irregular, que en este caso son los bienes depositados y que no se devuelven en especie, sino por el mismo género y la misma calidad, se podría decir. Y como ejemplo tenemos a una persona que deposita dinero en el banco y el banco no guarda los mismos billetes, sino que puede usar el dinero y al final devuelve la misma cantidad. Por último tenemos el depósito en almacenes generales de depósito. Este tipo de contrato es muy importante en el comercio porque ocurre cuando una empresa deposita mercancías en un almacén general de depósito. Este emite unos documentos llamados certificados de depósito y son bonos de prenda. Esos documentos permiten que el dueño use las mercancías como garantía para obtener créditos, poder venderlas y así moverlas del almacén. Y como por ejemplo tenemos una empresa cafetalera que deposita, podríamos decir, sacos de café en un almacén y recibe certificados que puede usar para obtener un préstamo. Como conclusiones, en primer lugar podemos ver que el depósito de contrato mercantil es una herramienta legal que da seguridad a las transacciones comerciales. Asimismo, está blindado por lo que es el Código de Comercio de Honduras. Su objetivo principal es asegurar la custodia y conservación del bien hasta que el depositante lo requiera. En segundo lugar, recuerden que un contrato es bilateral, consensual y se presume oneroso. ¿Esto qué significa?
que genera obligaciones para ambas partes. Se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades y lo más importante, el depositario recibe una remuneración por guardar este bien. Como tercera conclusión, podemos darnos cuenta que el depósito es un motor clave para lo que es el comercio en Honduras. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.